Vamos a tener en el 2026 mesas de trabajo. La intención de realizar mesas de trabajo es abrir un espacio a la comunidad que quiera presentar un ensayo en un espacio respetuoso, seguro, donde podamos hacer comunidad, en el sentido de que Carlos y yo es algo que hemos dialogado mucho y creemos que hay muy buenos trabajos, que hay muy buenos analistas, que hay muy buenas personas haciendo química y a veces no encontramos los espacios suficientes para compartir nuestras experiencias teóricas clínicas, sino es en ciertos espacios muy institucionales. Con esto no significa que la propuesta por acá sea carente de seriedad, al contrario, estamos intentando hacer un esfuerzo muy serio, pero desde una apertura a quien se anime a ocupar el espacio, en el sentido de que no necesitan pertenecer a un colegio, no necesitan pertenecer a una institución, simplemente si alguien tiene la voluntad de participar, de ocupar el espacio, para nosotros estaremos encantados de que puedan formar parte de esta convocatoria para las mesas de trabajo del 2026. Y justamente esta convocatoria es muy sencilla. La intención es presentar un trabajo con temática libre al psicoanálisis o la clínica y es dirigido a analistas, analistas en formación, estudiantes de posgrado en psicoterapia psicoanalítica. Eh, si tú estás interesado, conoces a alguien que quisiera formar parte de estas mesas de trabajo, nos puedes mandar un correo a Yancia Psicoanálisis para poderte mandar toda la información. Esta convocatoria va a arrancar a partir del 1 de agosto al 30 de septiembre. Agosto y septiembre, estos 2 meses vamos a estar recibiendo los ensayos para poder saber primero cuántas personas están interesadas, ver de qué manera pudiéramos organizar las mesas de trabajo. Y estas mesas de trabajo estaremos realizándolas de forma virtual en enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2026. Va a depender de cuántas personas se interesen en participar en estas mesas de trabajo, pero la intención es que si por ahí alguien tiene un ensayo que hizo hace un par de años y que tal vez quiera retomarlo, reenviarlo, utilizarlo, este es un buen espacio. Si alguien está trabajando ahorita actualmente un tema, este es el espacio. Carlos, por favor, me gustaría que nos dieras un comentario de cómo surge esta propuesta, cómo la estamos elaborando, cómo la estamos pensando. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias por unirse a una actividad más de Yancia. Y un poco las mesas de trabajo surge de lo que hemos ido trabajando en estos 2 años y medio, 3 que llevamos con el proyecto de Yancia. Y se nos ocurrió que estas mesas de trabajo pueden ser un ejercicio diferente para crear espacios principalmente de diálogo, donde tanto nosotros podamos compartir como la posibilidad de ser escuchados, ¿no? Que es un trabajo que hemos intentado llevar a cabo en estos años y la intención pasa por, sobre todo, ser un espacio de acompañamiento, ¿no? Que es un espacio que en ocasiones tal vez se suele perder y que tal vez nosotros intentamos un poco hacer ese esfuerzo, ¿no? La posibilidad de abrir a quien esté interesado en compartir y con la intención justamente también de ser escuchados y de aportar algo a construirnos o a construir algo desde lo que los demás están planteando, ¿no? Y eso es un poco la intención. La actividad, si bien está orientado hacia el psicoanálisis, la verdad es que también nos permite que se elaboren temas que de alguna manera terminen entrando en algunos conceptos, algunas ideas, algunos temas que tengan que ver con elementos tanto teóricos del psicoanálisis como aspectos clínicos.
Entonces, pues esa es un poco la invitación, ¿no? Como lo hemos hecho, insisto, durante estos 2 años, 2 años y medio, invitar a quien quiera compartir algo que ha trabajado, que ha pensado, que ha construido y que pues eso nos permita que los demás también lo podamos escuchar y a la par escucharnos, ¿no? Entre la comunidad. Ok, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a estar promocionando la convocatoria en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, para que por ahí puedan echarle un ojo. Si tienes algún interés, con toda confianza envíanos un correo y te brindamos todas las características de la convocatoria y sería un gusto poder contar con la participación de algunos de ustedes o todos ustedes. Vamos a dar paso ahora sí a la presentación arranque de nuestro webinar. Las recomendaciones clásicas, tratar de mantenernos con nuestro micrófono apagado en el sentido de que tenemos limpieza y claridad o componente pueda compartirnos. Al terminar la ponencia va a haber un espacio para diálogos, para preguntas, para interacción. Juan Pablo, la verdad, es muy flexible. Eh, pero velando por el orden, a menos de que la pregunta sea muy inminente, pues podemos hacer la manita e interactuar, y si no, pues tal vez la podemos anotar y en el espacio irla planteando. Como se sientan cómodos ustedes, Juan, ya lo platicamos con él se siente bien y trabaja con lo que se vaya presentando, entonces no hay mayor problema. Bajo esta idea, levantar nuestra manita de manera virtual y podemos participar. Y recordarles que el presente webinar está siendo grabado para en una semana posterior, en días posteriores, poderlo subir a nuestras plataformas de Yancy. Dicho esto, pues vamos a iniciar. Le doy la bienvenida formalmente a Juan Pablo. Le agradezco mucho que haya tomado tiempo, que haya hecho espacio en su agenda eh, y nos haya permitido tenerlo hoy por acá. Eh, Juan Pablo, antes de leer esta breve reseña que nos compartió él, eh, Juan Pablo es una persona que yo tuve la fortuna de conocerlo desde que estaba en la carrera eh, de psicología. Entonces, digamos que Juan Pablo es una de esas personas que, gracias a su discurso, gracias a su ponencia, eh, pude conocer esto del psicoanálisis, pude ser mordido por este virus del psicoanálisis. Entonces, es una persona muy significativa en cuanto a el desarrollo del psicoanálisis en Irapuato y a nivel bajío. Justamente Juan Pablo Torpe Crespo, hijo de Rocío y Carlos, oriundo de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, es socio fundador de PIEP, Centro de Estudios Psicoanalíticos de Guanajuato en Irapuato. Este centro de estudios psicoanalítico en Irapuato, Guanajuato, ha sido una matriz, una casa donde el psicoanálisis lo ha habitado y ha permitido que muchas personas recorramos, tengamos visitas, interactuemos con ellos. Y la historia del psicoanálisis en Irapuato no será la misma sin Juan Pablo y los socios de así de fácil de sencillo. Él practica el psicoanálisis desde hace más de 20 años y le ha interesado abordar los temas de las posibles intersecciones entre el concepto de desarrollo y la clínica psicoanalítica, la noción de trabajo y recientemente en específico el trabajo de supervisión. Por aquí les compartimos los datos de contacto de Juan Pablo. Si alguien quiere echar una gestión con él para que participe en alguna otra plataforma, en algún seminario, en una cuestión de supervisión, en una cuestión de análisis, aquí está en su celular, aquí está en su correo, para que puedan hacer alguna gestión si ustedes lo creen pertinente. Y Juan Pablo, pues muchísimas gracias, te damos la bienvenida y pues los micrófonos son tuyos. Dejo de compartir en este momento e iniciamos. Bienvenido Juan Pablo, muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Carlos. Perdón, antes, la cuestión de los datos, seguramente tú se los pudieras pasar a quien los pidan, digamos, ¿no? O quedaría acá en el chat de la sesión, no sé. Lo planteo simple y sencillamente como para saber más o menos, ¿no? Pero bueno, igual, bueno, de entrada agradezco a
al grupo de Yancia Psicoanálisis. También agradezco la apertura. La Yancia es una de esas palabras que uno no utiliza comúnmente, ¿no? La béance, no sé cómo se pronuncia exactamente en francés, ¿no? Eh, para poder compartir algo del trabajo que he estado realizando en los últimos años. Hace ya unos meses me llamó la atención algo del trabajo de supervisión, no solamente por razones clínicas, sino también teóricas, por lo que no sabía si animarme a presentar algo como de tan reciente elaboración. Digamos, es un trabajo en curso, ¿no? No es fácil llevar a cabo una actividad en que no se sabe de qué se va a tratar exactamente el asunto, lleva una cierta dosis de confianza, de incertidumbre, a veces de indiferencia, según como lo vean. De tal manera que, bueno, le propuse a Alfredo, tengo entendido, platicaste con Carlos, justo como para ver qué opinaba, y bueno, acá estamos, ¿no? Entonces, acá reunidos les platico que tampoco sabía bien cómo iniciar la presentación, no sé a quiénes me dirijo, ubico algunos que están por acá, hola, buenas noches, ¿no? Tardes, pero bueno, no alcanzo a discernir las expectativas más allá de la cuestión de decir, mira, hay una actividad que tiene que ver con supervisión, con el tema de la supervisión, ¿no? Difícilmente dedicaría ese tiempo a preguntarles a cada uno, aunque sean pocas personas quienes están por acá, pocos en relación con otro tipo de actividades o de webinars o de conferencias, como les llamen, donde hay demasiada gente, sí, pero dentro del psicoanálisis, vaya, la verdad es que uno trabaja así, ¿no? Como en grupos de este tamaño. Y bueno, sería imposible para quien llegara a ver el webinar, ¿no? O escuchar algo de esto de manera asincrónica, este, por la grabación, ¿no? De tal manera que vaya, es como imposible empezar por ahí. Ignoro también de quienes tengan su cámara apagada, que se hizo costumbre durante el COVID hablar de la pantalla. Le decía a Alfredo que si podía conectarme desde dos dispositivos, hay uno que dice JP, ¿no? Hay un par de imágenes que quisiera eh, compartir de tal manera que bueno, le decía, y es que al menos ver el circulito con una especie de óvalo, yo me imagino que del otro lado hay una persona, ¿no? A veces lo toman como podcast, pero bueno, por acá estamos para platicar sobre un tema que quienes practican el psicoanálisis tal vez eh, platicar sobre esto sea un tema que no sea de gran interés o que ocuparían el tiempo en alguna otra cosa distinta a estar por acá. No me parece que haya algo nuevo que decir respecto de la supervisión, pero tampoco sobra mencionar algunos puntos, ¿no? No tengo la intención más que de dirigirme a ustedes con la expectativa que durante este tiempo quizá pueda haber alguna pregunta sobre la clínica psicoanalítica y la implicación teórica que puede tener, ¿no? Si ponen algunos otros datos en la pantalla para la versión grabada, sería como por aquí o por acá, no sé cómo quede, ¿no? Para saber a dónde señalar. Bueno, cada uno tenemos formas diferentes de supervisar. Ok, sí, podemos plantearlo como un elemento fecundo para iniciar. Sigamos por ese camino durante un momento. Eh, Si surge algo, igual en el periodo de preguntas, que permita que trabajemos adelante y les diría por qué hay que trabajar. Ahorita que Alfredo estaba planteando junto con Carlos la idea de las mesas de trabajo, es súper interesante la idea del trabajo, ¿no? No me voy a detener en eso, pero hay algo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vayamos con una proposición inicial. Tenemos formas distintas o formas de supervisar. ¿A quién? ¿A quién nos referimos? ¿Quién supervisa? Si bien esta es una pregunta sobre quién, y no se equivoquen, no es confusión.
es ¿qué se supervisa cuándo se supervisa? ¿Sí? La pregunta sobre el quién no es ociosa, digamos, ¿no? Es una pregunta que quizá nos ponga en la pista de algunas cosas. Verán, algo similar sucede cuando enfrentamos la palabra embarazo. ¿A quién a quién nos referimos? ¿Sí? No me refiero exclusivamente a la polisemia. Hagamos un rodeo corto, espero que sea corto, para ir desplegando la complejidad del tema de la supervisión. Eh, bueno, esto es algo que no siempre se platica con la familia, digamos, ¿no? Mi esposa y yo platicábamos en algún momento, nos parecía interesante durante el primer embarazo, también el segundo, ¿no? Era interesante porque a la hora de decir, estoy embarazada, o estamos embarazados, o, ¿no? Sucede algo más o menos parecido, ¿vieron? Lo voy planteando a ver si, para no perderme tanto, cuando una persona dice yo superviso o voy a supervisión, ¿sí? No queda claro si la persona es quien es la persona que va a llevar a cabo la supervisión como supervisando o como supervisante, ¿sale? Bueno, con un embarazo aparece algo parecido. ¿Quién embaraza? ¿Sí? Ella se embarazó, ¿sí? Yo la embaracé. ¿Cómo nombramos ese acaecer? ¿Estamos embarazados? ¿Sí? La cuestión se complica un poco más si pretendemos añadir un sustantivo, ¿sí? ¿Embarazada de quién? ¿Sí? Las personas en lo general dicen, estoy embarazada de, y ponen el nombre de su hijo, de su futura hija, hija, como le llamen, ¿sí? Está embarazada del hijo, ¿sí? O de la hija, ¿no? Pero hay que agregar el verbo auxiliar estar, está embarazada, ¿sí? Que podría más o menos zanjar la cuestión de quién está embarazada, ok. No me refiero al significado. Cuando hay supervisión, les decía, ¿quién supervisa? ¿Es él o la supervisora? ¿Es él supervisando, supervisanda, supervisante? ¿Sí? Estamos supervisando, ¿sí? Si añadimos una preposición y un sustantivo, parece que la cosa es un poco menos oscura. Yo superviso con alguien más, o fulanita supervisa con Pepe, digamos, ¿sí? Tanto embarazar como supervisar pertenecen a los verbos. No estoy haciendo un recorrido gramatical, ¿eh? No voy por allá. También admiten la posibilidad de ser sustantivizados, digamos. Es decir, como verbo y como sustantivo. Embarazar como verbo, pero también como embarazo. ¿Sí? Supervisar, pero también superviso, supervisión. ¿Sale? Bueno, eso se lo dejamos a los lingüistas y a la semiología para que lo aclaren si les interesa a ellos, ¿no? Pero bien, es probable eh, que hayamos aportado ya algunos elementos con los que intentaremos establecer algo del trabajo en este tiempo. Aclaro, para quienes prefieren estar de espectadores, ya sean sincrónicos o asincrónicos, ¿no? No estamos trabajando en esta ocasión con este tema. Quizá lo que a continuación diré puede regocijar algo de su intelecto o de su ocio. Más bien, aquellos quienes estén dispuestos a interrumpir o a formular la pregunta adelante, quizá en algún momento aparezca algo. ¿Sí? Si es así, me freno. Ok, ¿cómo es que se nombra la cuestión del embarazo? Un sustantivo que cuando se torna verbo generalmente adquiere la cualidad de convertirse en un verbo irregular. ¿Sí? Un sustantivo verbal, del verbo embarazar al sustantivo embarazo, ¿no? Lo que les decía, ¿sale? Si formulo la pregunta, ¿quién está embarazada? Bueno, la cosa va más o menos bien, pero si alguien pregunta de quién está embarazada, se arma un conflicto. Si yo le hubiese dicho a mi esposa o le preguntase a mi esposa, ¿de quién estás embarazada? Eso no es una pregunta que se haga. ¿Vieron? Se arma un conflicto, ¿sí? La respuesta es compleja, ¿no? Requiere una preposición y una modalidad interrogativa, donde la preposición está al inicio, ¿sí? ¿De quién? Ok. Solo en pocas ocasiones se pone en juego esta pregunta, ahí cuando se duda de la moral de la persona, ¿sí? Ahí cuando se duda de quién es el padre,
Y nos parece llamativo que no se haya reparado mucho en esta pregunta y sobre lo que cae el juicio más severo, pero que a tiempo pasado, una vez sobrevenido otra vez la represión, el relato de quienes han estado en una situación de embarazo pueden confirmar la hipótesis y no se sorprenden al nadie cuando uno dice, cuando estaba embarazada de mi hija, sí, a alguien le chirrian los oídos decir, cuando estaba embarazada de Pepito, sus papás, sus mamás lo han dicho, sí, cuando estaba embarazada de ti, seguro, sí. ¿De quién es de quien está embarazada cuando la persona dice, cuando estaba embarazada de ti? No voy a profundizar en el sujeto del enunciado, de la enunciación, no voy por allá. Hay un aforismo latino que reza, mater semper certa, pater incertus est, que no remite nada más a la fantasía de estar embarazada de alguien más, sino que el embarazo siempre es de alguien más, de quien ocupa un lugar, el lugar de un padre incierto. Consideremos que tanto la cuestión de la adopción o de la maternidad subrogada tampoco es tan cierta, respecto de la madre, ¿no? Pero bueno, eso es otro cabo suelto para quienes practiquen el derecho, adelante. Sí, bueno, la abogacía. Para nosotros retomemos la pregunta, ¿qué se embaraza en un embarazo? Nos parece una formulación mucho más oscura y casi errónea, ¿sí? Parece que tendría que ser quién embaraza en un embarazo, ¿sí? Ok, la pregunta que formulo de entrada es, ¿qué se supervisa en una supervisión? No quién supervisa en una supervisión, pero teníamos que hacer ese recorrido del quién, ¿sí? No admite una equivalencia. Bien podrían decir que uno remite al qué y el otro al quién. Tomamos de ejemplo nada más esto y para no caer más en complicaciones, simplemente decir que son cuestiones difíciles de formular. El, el hecho de nombrar algo, nos hemos embarazado, suena raro, ¿sí? A menos que hubiese una pregunta que nos permita aclarar lo que queremos decir o al menos que nos lleve a considerar aquello que estamos diciendo. Es decir, requiere interpelar, ¿sí? Requiere evocar algo de una pregunta de la otra persona porque si no sigue sonando raro, ¿sí? Hemos embarazado. Pues ¿cuántos? ¿Cuántos se embarazaron? ¿Viste? Ok. Es decir, corresponde a quienes se encuentren en esa situación nombrar, como mejor les parezca, el acaecer probable de la progenie. Es decir, que quienes se encuentran en esa situación decidan cómo rayos decirle a eso. ¿Sí? Las personas que nos embarazamos, de alguna u otra manera saben que es ella principalmente. También hay varones que se embarazan hoy en día, ¿sí? Así lo nombran y genera mucho escozor, prurito, pero ¿cómo? Sí, ok. Eh, pero generalmente todavía se escucha personas diciendo, es ella quien está embarazada, ¿sí? Nadie dice que el agente del embarazo es la otra persona, ¿sí? Lo interesante, y vayan tomando notas si les interesa, es que durante ese tiempo la cosa es rara, pues parece que entendemos lo que decimos y que todos los demás entienden lo mismo que nosotros pretendemos decir. ¿Sí? Sin embargo, la situación se vuelve a presentar por sí sola cuando aparece un relato de un tiempo pasado, cuando estaba embarazada de ti, y ahí la cosa ya fue, porque nos deja en un terreno bien raro. ¿Cómo es que una madre pudiese estar embarazada de su hijo o de su hija? Es una pregunta. ¿Vieron que si se formula es un problemón? Van a decir es que los psicoanalistas están locos. Más bien nadie interpela en esa situación, ¿sí? Es bastante chistoso porque
Si una persona dice, cuando estaba embarazada de mi hijo, y la otra persona dice, ¿te embarazaste de tu hijo? Inmediatamente la otra persona va a decir, está diciendo puras pavadas, eso es una tontería, yo no dije cualquier cosa, no se metan en broncas, no se lo digan a nadie, por favor. ¿Sí? Por favor, lo que estoy subrayando es lo interesante de que parece que todos entendemos, ¿sí? Y ahí nadie se sorprende que eso sea una respuesta a una pregunta que pudiese ser formulada solamente gracias a la represión, es decir, es un relato que ya hubo emociones de deseo inconscientes que volvieron a reprimirse cuando la persona dice, me embaracé de mi hija o de mi hijo, ¿sí? Bueno, hay que agregar algunas cosas, por supuesto, ¿no? Pero vayamos ahorita al punto, digamos, que nos abre la posibilidad de plantear esto, ¿sí? Es la pregunta del enigma de la esfinge, es el enigma de la esfinge, ¿sí? Es una especie de enigma, el que responde una persona cuando dice, yo me embaracé de ti, cuando eras, ¿no? O sea, la persona que dice eso. La pregunta la plantea Freud, ¿de dónde vienen los niños? Sí, ok, ¿de dónde vienen los niños? Y entonces es súper divertido, los papás, las mamás batallando con cómo decirle, a veces parece todavía más complicado para eh, eh, familias homoparentales, ¿no? Explicar algo de esto, pero por favor, el simple hecho de nombrar ese acaecer, estoy embarazada, estoy embarazada, o sea, imagínense que yo llego y les digo, estaba embarazado de mi hija, todo el mundo va a decir, dude, no, tú no estabas embarazada, está embarazada tu esposa, ¿sí? Pero es esa pregunta la que nos hace suponer algo del orden de lo inconsciente, que si por demás es interesante y ha sido abordada en diferentes textos, sí, pocas veces aparece, incluso en el propio análisis, difícilmente alguien llega a plantear eso. ¿Sí? Y bueno, es algo por lo que todos pasamos y pocas veces reparamos en eso. ¿Sí? En ese elemento y la implicación que tiene eso en nuestra vida anímica. Bueno, si alguien tuviese la duda o la inquietud de si las inteligencias artificiales pueden llegar a ser nuestro trabajo, yo les diría, este es uno de los elementos que permitirían decir ni se preocupen, ¿eh? Sí. Eh, pregúntenle a la inteligencia artificial y verán que es incapaz de considerar el Ouroboros, esa serpiente que se come a sí misma, en cuanto al enigma de la esfinge para procesar esos datos. Obviamente no es otra cosa que la teoría de conjuntos, la cual las inteligencias artificiales no pueden dar cuenta sino en virtud de aquel quien es quien codifica, que no es inteligencia, me parece, es un concepto sumamente cuestionable, pero sí es solamente artificio del codificador es que podemos dar cuenta de eso que sucede, ¿sí? Entonces, bueno, vieron que voy planteando algunos hilos que parece que están como dispersos, así aparecen muchas veces. Lo siento si no puedo ser un poco más claro en ese punto, pero bueno, imagínense, la RAE en las formas de conjugación del verbo embarazar en primera persona del plural, o el femenino de la persona a persona, dice ella embaraza. Se está contemplado ahí. Nadie se sorprende, ¿sí? De ella embaraza. Sí, se sorprenden los papás cuando dicen, la hija salió con el domingo 7, ¿vieron? Inmediatamente se apresuran a decir, es ella, ¿sí? Quien se embaraza. Pero si preguntamos el qué, ¿sí? Se descoloca un poco la situación. Algo de eso es lo que intento con la supervisión, ¿va?
Entonces, bueno, si la persona va y pregunta qué, ¿sí? ¿Qué es lo que quedó embarazado? Suena todavía más raro, ¿sí? No podemos más que suponer una especie, les decía, como de enigma. Si uno pregunta por el quién es el padre, ¿sí? Se hace un chisme. Tiene toda la organización de un chisme. La supervisión tiene toda la organización de un chisme. Es algo que le dice uno, que le dijo a otro, a otra persona. Tiene una organización como de chisme, ¿sí? Y entonces, cuando yo superviso con otra persona, con mi supervisor, ¿sí? Yo le estoy platicando lo que otra persona me platicó. Ese es un riesgo del que se supervisa cuando se supervisa. Sí, la cuestión, por ejemplo, del chisme. Sí. Ok. Igual al revés. Sí, si otra persona platica lo que dijo su paciente y llega conmigo para supervisar el caso de su paciente, lo que se pone en juego ahí es el chisme. Sí. Alcanzan a ver lo que se pone en juego ahí, es el enigma del padre incierto. No se pierdan, por favor, la causa es incierta. Lo que lo causa es lo que queda incierto. ¿Eh? ¿Cuál es la forma correcta de nombrarlo? No sé, que cada quien elija las formas en que quieren nombrar esa situación. No tiene que ver con lo incorrecto o con lo correcto. Sí, tiene que ver más con la postura, con la posición que uno tiene respecto de cierta situación. ¿Sale? Eso sí, se verifica la situación, la postura por sus implicaciones y por sus efectos. Es decir, no se puede dejar al azar. Incluso cuando la persona diga, no, pues es que así se nos ocurrió, pues de la nada, en realidad lo que se pone en juego ahí es el azar, lo incierto, eso que uno no sabe, de lo cual uno no tiene la certeza. Es esa pregunta que le dejamos a los científicos de decir cuál es el origen del mundo. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen? Ok, o a la filosofía, si quieren entrarle adelante. Bueno, les decía hace rato, hay que agregar cosas, ¿sí? Pero también hay que trabajarlas, ¿sí? Si yo digo yo superviso, no aclara la cuestión, ¿va? Entonces, para los fines de esa comunicación no podría abordar más que uno de esos puntos que se desprenden de lo que acabo de poner sobre el tapete, que es un movimiento de apertura y de succión, ¿sí? La veance y el ajedrez, como lo plantea Freud. Sí, el inicio del trabajo analítico. La pregunta, ¿qué se supervisa? Cuando se supervisa, no recae para nosotros tanto en el quién, sí, como en el argumento inaugural sobre el embarazo. No estoy tratando de decir que la supervisión es como un embarazo, pese a que ambos tienen varias cuestiones de afinidad, ¿sí? Más bien que cuando decimos los psicoanalistas tenemos diferentes formas de supervisar, ¿sí? Es solamente cuando estamos en ese lugar de supervisante o de supervisando. No importa la disciplina de la que se trate. Hay supervisores de obras, hay supervisores de la Secretaría de Educación. No es la supervisión que se practica en el psicoanálisis. ¿Sí? Hay varios textos, no me va a dar tiempo de recuperar lo que plantean varios de esos textos, en donde centran la supervisión. Sí, les decía, no tenía la intención de hacer un recorrido historiográfico, ¿sí? Pero la mayoría de los que he podido hasta el momento rastrear conceptualizan la supervisión como una forma de monitoreo. Se le llama, para la Asociación Psicoanalítica Internacional, control, a veces análisis control, hoy en día se le conoce más como supervisión, ¿sí? Y entonces, bueno, pues es el concepto que tenemos, ¿sí? No, no me parece que esté proponiendo un neologismo, yo no estoy de acuerdo en inventar neologismos, salvo mientras no remitan a otras formas de articulación, ¿sale? Pero entonces, bueno, resulta que para algunos analistas tiene que ver con una cuestión didáctica, también se le llama
al análisis control, análisis didáctico, y queda confusa la cuestión de decir si el análisis didáctico o el análisis control es lo mismo que la supervisión. Hoy en día no queda duda, el análisis didáctico o control es ir al propio análisis como si fuese independiente de la supervisión, ¿sale? Entonces, cuando planteamos qué se supervisa, en una supervisión lo que se les dé la regalada gana, ¿sí? Pero no puede ser ese un espacio de análisis, ¿va? Tendría que ser diferente y la pregunta es, ¿qué lo diferencia? ¿Qué lo hace distinto? ¿Sale? ¿Cuáles son los peligros de esto? Y ahorita damos chance como a preguntas. El peligro de la supervisión en convertirlo en una pedagogía, eso se lo dejamos a los pedagogos. Ana Freud tenía la idea de un instituto psicoanalítico ideal en donde también había la posibilidad de supervisión de casos leves para quienes estaban empezando a, a ingresar al mundo de la clínica psicoanalítica. Es un riesgo convertirlo en una pedagogía. Sí, es un riesgo de autoridad, decía Freud en los textos sobre técnica psicoanalítica, los trabajos sobre técnica, los consejos al médico sobre la iniciación del tratamiento. Quien goza de poder a veces suele abusar de él. También de convertir esto en una secta, porque vieron, si tiene una organización tipo chisme, platico lo que platica alguien más con otra persona y puede caer uno en una especie de grupo cerrado, secta, donde solamente nosotros sabemos lo que está sucediendo, evidentemente el chisme, y les decía que si bien es un trabajo en curso, la idea que les propongo de supervisar no la obtengo de ninguno de estos autores o autoras, sino de mi propio ejercicio clínico y del trabajo de supervisión. ¿Qué rastreo en varios de ellos? Se supervisa el material, se supervisa el trabajo, se supervisa la posición, se supervisa que la posición sea psicoanalítica, se supervisa a una persona quien encarna una función, la función analítica, y se supervisa que esa función analítica, lo que sea que eso signifique, permanezca. Entonces, ¿vieron el riesgo ahí? O sea, como si el supervisor o la supervisora fuese a decirle al otro si el material que está obteniendo es bueno, si el trabajo que está haciendo con ese material es bueno, si la posición que tiene respecto a ese material pertenece a una posición analítica, porque en realidad no sería otra cosa más que pues mandarlo a análisis, ¿vieron? Ok, que el material de trabajo que proviene de esa postura, es decir, la forma en la que elige plantearlo, o de el material de trabajo que proviene de una postura psicoanalítica de aquella persona a quien intenta prestar atención parejamente flotante, es decir, la regla fundamental. Y la pregunta que aparece ahí inmediatamente es, ¿se supervisa qué? ¿Que se siga la regla fundamental? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo supervisar que la persona que llega a supervisión conmigo siga la regla fundamental? ¿Vieron? Tengo varios enlaces, si les interesa se los puedo enviar, en donde hay discusiones, hay working parties, así le llaman los de la Asociación Psicoanalítica Internacional, hay otras formas, la fábrica de caso, para quienes se acercan más a lo lacaniano, otras instituciones o grupos psicoanalíticos tienen sus propias formas de supervisar poco en realidad el trabajo metapsicológico respecto de la supervisión. Pero si la pregunta es, ¿se supervisa que siga la regla fundamental? El supervisor no podría estar ahí. Hay otras formas de supervisar en las que le piden a la persona que grabe la sesión y el ejercicio de supervisión es llevar la grabación a supervisar. Supervisor y supervisante escuchan la grabación y entre ellos dos por consenso acuerdan cuál va a ser el siguiente movimiento. Sí, perdón, me parece que queda muy lejos
de la clínica psicoanalítica. Hay otros que plantean que más bien la supervisión se da entre ambos, es decir, entre paciente y analista o analista y analizante, y que el supervisor lo que hace es favorecer que ambos se analicen mutuamente. Le llaman intervisión, le llaman covisión, porque se quieren deshacer de la situación de autoridad. ¿Vieron? Entonces, bueno, yo lo único que les puedo decir es que no es lo mismo supervisar el material, porque el material puede ser material de construcción, puede ser material de pintura, ¿sí? Que supervisar el material de trabajo. Ah, bueno, entonces es la brocha, ¿sí? O, sí, con lo que uno va a trabajar. Pero no es lo mismo supervisar el material de trabajo que proviene de una postura. Es decir, si la persona va a pintar de lado a lado, de arriba a abajo, ¿sale? Que el material de trabajo que proviene de una postura psicoanalítica, ¿sí? Y que no es lo mismo decir supervisar el material de trabajo de una postura psicoanalítica de quien intenta prestar atención parejamente flotante, ¿sí? ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir? Que no se puede quedar en yo superviso, porque no queda claro. Hay que agregarle cosas. Yo superviso con. Por eso el que se supervisa, ¿sí? Está al principio, incluso antes del quién. Porque lo importante, por favor, en la postura analítica no son los prejuicios o las ideas del analista, ¿sí? Sino que obstaculice lo menos posible lo que el paciente puede decir. Bueno, hay que agregar cosas. ¿Vieron? Tiene una organización parecida a la asociación libre, ¿sí? Pero no puede ser ad infinitum, no puede ser, y le sigo agregando cosas, yo superviso con fulanito de tal que ¿vieron? Como la presentación que muy amablemente hizo Alfredo, agregó cosas, intercaló cosas que yo no le había planteado, pero ¿vieron? Inserta elementos en una serie en la que yo digo, yo soy hijo de Carlos, soy hijo de Rocío, o sea, tengo que agregar cosas, pero vieron, le puedo agregar un chingo de cosas. Y él era hijo, ¿no? Como le hacía la gente anteriormente, ¿no? Popovich, ¿sí? Los rusos siguen todavía más o menos esa forma de poner los apellidos, ¿sí? Bich hace referencia a hijo de, ¿sí? Y por acá también González, hijo de Gonzalo, descendiente de Gonzalo, Sánchez, hijo de Sancho, bueno, pero no lo que entendemos hoy en día por Sancho, Fernández, hijo de Fernando, o sea, como ese linaje, ¿va? Bueno, para ir cerrando, el material de trabajo lo planteo como Freud cuando habla del trabajo del sueño, es decir, de la imagen, de la pictografía a la referencia signante, poner en palabras eso que en el sueño Freud planteaba, las imágenes del sueño, hay que ponerlas en palabras, ¿sí? ¿De qué? De una postura, del setzen, de aquella persona que intenta abandonarse a sus memorias inconscientes, que no es otra cosa más que cuando la persona llega a supervisar, es porque no lo puede hacer. ¿Vieron? Así como en análisis, generalmente la persona que consulta porque su síntoma no lo sostiene, no le hace llevadera la cosa. Cuando la persona solicita supervisión es porque algo falla. Lo digo para las siguientes generaciones, ¿sí? No porque yo me sienta muy grande, ¿sí? Pero lo digo para las siguientes generaciones. Cada vez es menos frecuente que las personas, si no es por obligación, supervisen. Analistas jóvenes, ¿sí? No supervisan. Y yo creo que en gran medida tiene que ver con que tienen la idea de que están haciendo algo correcto o que están haciendo algo incorrecto, pero no se juega en ese terreno, sino más bien que hay algo que está obstaculizando la situación, ¿sí? Bueno, si creían que ya había terminado la formulación sobre qué es lo que se supervisa, que tiene una organización bien peculiar, hay que irle agregando cosas,
¿sí? Yo superviso, ok, ¿qué? El material de qué? De trabajo, material de trabajo que solamente se puede obtener con una postura, un setsen, una postura psicoanalítica, ¿sí? De una persona que tiene la intención de mantener una tensión parejamente flotante, es decir, de no ser él. Y eso nos deja en un terreno incierto. O sea, uno no sabe hacia dónde dirige un análisis. ¿Qué va a suceder la siguiente sesión? ¿Sale? Entonces, bueno, no es lo mismo ubicar o localizar tópicamente la función, lo dinámico de cierto tipo de intensidad económica desde una brújula que desde un mapa. Todas las áreas, a mi parecer, que he podido rastrear que se alejan del psicoanálisis, quienes abogan por una postura pedagógica, yo tengo la impresión que tienden a orientarse más como a la manera de un mapa, como del punto A al punto B, y hay dos caminos, uno que va de aquí para acá y el otro que va de aquí para acá. ¿Sí? Dentro del psicoanálisis, por eso en la imagen hay una brújula. La brújula no te dice a dónde ir. ¿Qué es lo que indica la brújula? Y ahí termino para dar paso como a preguntas. ¿Qué indica una brújula? O comentarios, o si se quieren retirar ya terminé, lo demás es pura plática, ¿no? Bueno, les puedo hacer otra pregunta más fácil, ¿eh? Creo que puede ser más difícil en realidad. Oigan, bueno, a ver, ¿cómo funciona un GPS? ¿O prefieren el de la brújula? Si alguien se anima, adelante. No sé, Indica coordenadas, Juan. mi posición. Adelante, Adelaida. Sí, sí. No, digo que indica mi posición, mi ubicación, ¿no? No, es interesante. Ubica una relación, ¿no, Edgar? Coordenadas, ¿sí? Las coordenadas es un número, indica un número, ¿sí? Latitud, altitud, longitud. Eso no te indica en dónde estás, ¿no? La brújula es más fácil, creo que es más, la gente antes en el barco, en los barcos se orientaba por medio de un aparatito que le llamaban sextante. Si les interesa algo del orden de lo lacaniano, yo les diría dense, ¿sí? Funciona más o menos como el estadio del espejo, ¿sí? No es con un catalejos tampoco. Vieron, en España le llaman catalejos, ¿sí? A los telescopios. No es con un telescopio que, bueno, ¿qué apunta? ¿Una brújula hacia dónde apunta? Hacia el norte, ¿no? Gracias. Hacia el norte. ¿Qué indica eso? Si yo quiero ir al sur, ¿a dónde rayos me dirijo entonces? Si me apuntan al norte y me quiero ir al sur, ¿hacia dónde voy? Hacia atrás. ¿Vieron? No te dice a dónde vas. Es un punto de referencia, ¿sí? Si ese punto de referencia yo le llamo metapsicología, creo que no les estoy diciendo nada nuevo, pero quizá hay que recordarlo de vez en cuando, ¿sí? Ok, y si yo me alejo, Freud dice, si no mal recuerdo, en Más allá del principio de placer, esto es producto de la especulación, por ejemplo, ¿sí? Hay otros en donde plantea, esto es producto del trabajo analítico, ¿sí? Cuando Lacan habla de fórmulas que le rompe la cabeza a más de uno porque intentan entenderlos, si apunta la brújula hacia entender, uno va hacia la dirección opuesta, porque la idea no es comprender. Si yo quiero comprender, me voy hacia el norte, por ejemplo. ¿Vieron? Y así con varios psicoanalistas, ¿sí? ¿Verdad? No les digo algo nuevo, ¿sí? Entonces, si la brújula, por llamarle de alguna manera, apunta al norte, ojo, hay dos nortes, ¿sí? Pero si apunta al norte,
Bueno, yo tengo algunos parámetros para pensar que mi análisis remite a mí, no tanto a que yo me voy a analizar con mi paciente y mi paciente me analiza a mí. Bueno, eso es una forma que yo tengo. No todos tienen la misma idea. Ok, ¿qué dicen? La mesa de trabajos que plantea Yancia me parece súper interesante, ¿sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿y cómo sostiene una persona desde la teoría esos elementos? ¿Vieron? ¿Cómo los trabaja? ¿Sí? La brújula, por favor. Y es que una persona que publica 500,000 textos, ¿sí? Yo les diría, a lo mejor está mucho más apuntando hacia difundir muchas cosas que quiere decir. No sé qué tanto tiempo tenga de atender pacientes, ¿sí? Hay términos que psicoanalistas jóvenes toman, pues porque también son populares. Yo no estoy de acuerdo con la democratización del psicoanálisis, no porque sea Contreras, porque sí soy Contreras, sino porque es un concepto que introducen los psicoanalistas relacionales, Susie Orbach, en el 2007, jalándolo de la pedagogía para hablar de la democratización de la educación, es decir, que todo mundo tenga acceso. Bueno, a nosotros en el psicoanálisis, ¿qué nos corresponde? Agarrar y decir, oye, hay un texto de Elizabeth Ann Danto que plantea cómo es que esa pregunta se la hicieron hace 100 años el Instituto Policlínico de Berlín. Max Eitington, quizá le suene el apellido, lo que planteaban era, ¿puede el psicoanálisis alcanzar todas las clases sociales? Y los psicoanalistas de esa policlínica lo intentaron. No les funcionó. Se dieron cuenta que no tiene que ver con una cuestión de ese estilo. Y agrego rápido, y es que cuando digo hace 100 años, justo en 1925, es cuando esa clínica deja el modelo trípode que todo mundo ha escuchado en algún momento, pero que difícilmente lo cuestionan en términos de, ese es el modelo de la Policlínica de Berlín, análisis, supervisión, lo que ellos entendían por supervisión, y cursos. Sí, sí, pero a ver, ¿cómo lo sostienen? Sí. Los working parties de la Asociación Psicoanalítica Internacional es bien interesante porque lo que plantean es, nosotros sacamos una convocatoria, dicen, estoy traduciendo un poco, pero porque está en inglés, sacamos una convocatoria hacia todas las personas este, eh, pertenecientes a la Asociación Psicoanalítica Internacional, más o menos un monstruo como de 15,000 miembros, eh, más aquellos otros que siguieron su camino no institucional, digamos, ¿no? De la internacional. Dice, querido doctor Líbano, gracias por responder a la contribución para contribuir a este debate respecto de los cambios que ha habido al modelo de Eitington. ¿Vieron? Ellos piensan que el modelo de Eitington es el punto de partida. Yo creí que era el freudiano, pero dice, es notable que haya tan pocas respuestas para el debate. Nadie se lo cuestiona, nadie se lo pregunta. Bueno, sí, han habido algunas personas que se han hecho varias preguntas respecto de esto, por supuesto, ¿no? Tan criticada la cuestión del pase en Lacan, bueno, hay otro tipo de institutos, ¿no? Otro tipo de lugares en donde proponen cierto tipo de cuestión, ok, pero lo interesante es eso, por favor, el psicoanálisis tiene 125 años de existencia. Alfredo algo mencionaba respecto de, bueno, gracias a, sí, a mí, pero no soy solo, ¿no? Eh,
cuando estaba en la licenciatura, no pudo haber sido antes del 2010. 15 años. Bueno, 15 años de 125 años en el psicoanálisis, igual con Carlos, no antes del 2010 porque vivía en la Ciudad de México. Creo que el 2010 fue cuando ingresé. Y 15 años, incluso quizá un poco antes, no sé, ¿eh? 15 años de 125 años es el 10% de la historia del psicoanálisis, ¿no? O sea, falta un chingo, ¿vieron? Falta un chingo por hacer, ¿no? Eh, bueno, si hay alguna otra pregunta, comentario, adelante, tenemos un tiempo como para poder platicar sobre algo de esto. Sí. Igual ya estamos sobre el tiempo para ir cerrando, ya parece que no, pero ya nos aventamos 1 hora y media por aquí en esta charla. Algo que, que me movilizó y que justamente se enlaza un poquito a esta intención de generar las mesas de trabajo, como también lo pensaba ahorita en relación a esta cuestión de la supervisión, eh, que, que justamente se toma en muchas instituciones, en muchos espacios, como un pretexto para formar, para educar, para congregar, para ganar adeptos y toda esta situación. Y, y, y que creo que esta cuestión de supervisión, pero también de producción teórica, a veces no hay tanta como debiera de ser. O sea, las personas que se dedican, que intentamos dedicarnos a esto, creo que debemos hacer esfuerzos más constantes por estar produciendo eh, teóricamente, no en un afán de publicar y ser remunerados, sino como un ejercicio más cercano al trabajo y un trabajo que se puede movilizar después de supervisar, ¿no? Porque uno va a supervisar justamente cuando uno se siente atorado, ¿no? Bien decías, no uno, y también una cuestión que me causa ruido es estos esfuerzos de supervisión por llegar con casos muy armados, con llegar con casos muy a lo que el supervisor sé que espera escuchar para llevarme flores de esa supervisión. Entonces, a mí también me ha tocado estar en supervisiones donde llegan casos muy armados, y se vuelve una azar de echarse flores de repente y cosas así que no entiendo tampoco mucho la finalidad de esos espacios. Entonces, puntualmente es la supervisión, si se pudiera considerar como un espacio para movilizar una producción metapsicológica teórica de las personas que están por ahí. Vaya, coincido, Alfredo, ahí hay como una gran cantidad de chamba. El riesgo, ahorita planteo algo muy rápido, pero la preocupación que yo tengo es, y una vez que se vulgariza un concepto, ese concepto explica todo y al mismo tiempo explica nada. O sea, es algo que más bien lo que hace es obturar, ¿no? La situación. Y en ese sentido, decir, bueno, es que la supervisión es para poder trabajar metapsicológicamente, yo te diría, en mi experiencia, ¿no? O sea, es lo que quería decir como muy rápido. En algún momento yo me veo confrontado, también desde mi propio análisis, con el hecho de decir, a ver, es insostenible para mí la cuestión de plantearme como anafreudiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque no respondo a muchas de las cosas que planteaba Ana Freud, ¿sí? Eso lo obtengo de mi primera supervisora cuando trabajaba con niños chiquitos. Dejé de trabajar con niños chiquitos y la cosa era diferente. Y entonces de citar 3, 4 veces por semana, ¿sí? Me aviento a citar una vez por semana. Sigo trabajando con algunos pacientes varias veces a la semana, ¿no? Pero, y entonces me enfrento con esa otra situación. Yo digo, no sé cómo chingados funciona esto,
no tanto porque yo piense que estoy haciendo algo mal. Yo tenía 15 años de experiencia trabajando con pacientes, pero operaba de una manera muy diferente. Hoy en día ni siquiera existen esas preguntas, Alfredo, te diría, ¿no? La gente da por hecho que todos los psicoanalistas atienden una vez por semana. Eh, Me ha tocado atender personas que estuvieron en un análisis durante X tiempo, bla, bla, llegan conmigo. No, yo ya me analicé, yo ya trabajé todo esto. Qué chido, a ver, cuéntame, ¿qué tiene que decir? Quizá no es lo único que viene a decir, que ya se analizó, ¿no? Que ya arregló su problema con su papá, digamos, ¿no? Ok. Y resulta que parte de eso que, que surge en lo que va planteando opera de maneras diferentes, por llamarle de alguna manera, ¿no? Al menos de las que yo eh, tenía como mi práctica, ¿no? Y lo que hice fue meterme a supervisar, no porque yo pensara que estuviera haciendo mal mi trabajo, ¿viste? Porque aparecieron cosas que yo decía, ¿qué pez? Esto es algo que anteriormente yo no había podido escuchar, ¿sí? Eh, Bueno, un poco esa es la cuestión, digamos, que pongo sobre el tapete cuando digo que se supervisa, ¿no? Bueno, a mí me parece que el material de trabajo, sí, eh, que presenta una persona que intenta sostener una postura, sí, en donde digamos que esa postura es no esa persona. O sea, abandonarse a sus memorias inconscientes implica que todo mi sistema de creencias, como les llaman los sistémicos, vale madres. Y no se puede, ¿sí? Me aparecen prejuicios, me aparecen otras ideas, ¿sí? Ok, bueno, y las tengo que atender yo, eso es pedo mío, me queda claro, ¿sí? Pensar que voy a supervisar para quitar ese tipo de cosas, yo te diría, pues no sé, ¿no? Te digo, lo que me preocupa más bien es como esa vulgarización y que de repente ya todo el mundo dice, bueno, digamos, el colegio de profesionistas me está supervisando, entonces significa que estoy haciendo bien las cosas. Es que, perdón, acá uno no deja de insistir que no tiene que ver con lo bueno o lo malo. Por supuesto que si me preguntas, es bueno que tú prescindas de ti mismo durante el tiempo en el que estás tratando de mantener una postura analítica, pues yo creo que no, no sé, sí. Yo creo que no es bueno. De la misma forma que tampoco es bueno para el químico trabajar con sustancias explosivas. Nada más que en la química existen cierto tipo de elementos que prometen, a través de la investigación, que se pueda disminuir el riesgo de trabajar con este tipo de sustancias. No me estoy inventando la analogía, es la que planteaba Freud, ¿sí? Ok, nosotros trabajamos con ese tipo de cosas que difícilmente la persona puede platicar en cualquier otro lugar. Ok, ¿sí? ¿Qué me lleva a mí a platicarle a otra persona lo que alguien más me dijo? Es una pregunta interesante, me parece, ¿no? Como chisme, no. Para que me digan qué hacer, pues no, ¿sabes? O sea, un poco son esas preguntas las que creo eh, que yo pondría antes de plantear es que es importante la supervisión. ¿Por qué? Porque uno sabe que el vecino, cuando uno pone una jardinera, el otro va a intentar poner una jardinera más bonita, ¿no? O sea, en pocas palabras, ¿no? El psicoanálisis plantea el trabajo que hace con el trauma, con lo psicosomático, y los vecinos lo que van y plantean es, te dio cáncer por tus emociones. Perdón, no, no, no. Si lo quieren creer, adelante. Me queda muy claro a mí.
¿sí? Que, que no, ¿no? A ese tipo de excesos me parece que son los que planteo. Hay un texto de las memorias de mi análisis con Freud de Joseph Walder o Welder, no me acuerdo exactamente el apellido. Y es interesantísimo leer cómo es que Freud le dice, me tiene que pagar por adelantado un dineral. Y el otro le dice, la beca que me dan es de tanto, vale, alcanza para 4 meses. Y el güey, el güey insistía en presentársele a Freud diciendo, soy un neurótico porque tengo sueños con mi madre. Y Freud le dice, usted no tiene nada. No, debe de haber algo, ¿no? O sea, quería sacarle la sopa a Freud y curiosamente es un diario el que va tomando nota al término de cada una de las sesiones con Freud. Quería decir que se analizó con Freud. Oh, es que Freud utilizó sus artimañas mentales para descifrar y conocer genuinamente a través de lo inconsciente lo verdadero, la verdadera intención del paciente. No, simplemente decía, ok, si quiere platicar de eso, platique de eso. Le está saliendo muy caro, ¿no? O sea, pues si vas a hablar, habla, ¿no? Y una y otra vez Freud le dice, no va por ahí, no va por ahí, ¿no? Hacía su chamba. Y es un Freud que de repente le platicaba al otro, a mí me cae mal su maestro, usted toma como maestro a Havelock Ellis, creo que era Ellis. La verdad es que me parece que no es muy bueno lo que hace. A ver si el otro se emputaba y hablaba de eso, ¿viste? Como un Freud medio lacaniano en ese punto, ¿sí? A partir de lo que relata ese paciente de Freud, que en realidad no parece que fuera a analizarse, era un psiquiatra, ¿sí? Y que lo que quería era decirme analicé con Freud. Lo hizo o no lo hizo, es pedo de ellos, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas. Agrego porque ya me tengo que ir, pero agrego muy rápido, y también ustedes, ¿no? Y les agradezco que estén acá todavía quienes están. Por favor, agrego muy rápido, ¿cómo es que la cuestión de, cuando traigo ese ejemplo de esta persona, lo que estoy tratando de decirles en pocas palabras es, a mí, no sé a ustedes, ¿sí? A mí me parece, yo podría poner 2 puntos en donde yo dije, aquí hay algo, en donde me parece que ubico algo de mi postura analítica, rastreándolo como cronológicamente, que es lo menos importante, más bien tiene que ver dentro de la sesión. Pero uno de ellos me parece que tiene que ver con aquello que Freud planteaba respecto de Breuer en 1914, cuando dice, durante mucho tiempo sostuve que Breuer y yo habíamos sido quienes creamos el tratamiento psicoanalítico. Y entonces dice, el psicoanálisis es creación mía. ¿Por qué? Porque yo he sido aquel que ha sido criticado por sostener los conceptos teóricos o los postulados de la clínica, principalmente el de la sexualidad. Y se le echaron encima. Y a Breuer, nada. ¿Por qué? Porque él no los defendía. ¿Sí? Entonces, cuando conozco personas que dicen, tú eres fulanito de tal, que tampoco son muchos, pero, tú eres fulanito de tal, ustedes hacen cosas como medio raras, ¿verdad? Yo pienso, estoy haciendo algo bien, en el sentido de decir, otra persona viene a decirme que estoy haciendo cosas como escandalosas, raras, sí, sí, no soy fan de difundirme en redes tampoco, sí, ni de hacerme promoción,
Luis se ríe cuando platica la historia de que hago mis tarjetas, que no hice tarjetas de presentación porque se las llevaban o las rompían, ¿no? Sí, pero también está esa otra parte, ¿no? De decir, pues vaya, no me interesa mucho, ¿no? Acepto de muy buena gana una invitación, no tengo ninguna bronca con que se grabe, ¿no? Y a lo mejor muchas personas no están de acuerdo con lo que planteo, me lo han hecho notar en varios momentos, ¿no? Varios lacanianos en su momento tratando de reclutarme diciendo, no, pero Ana Freud no, digo, güey, ¿tú qué te metes, no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Muchísimas gracias otra vez, ¿no? Y si hacía referencia al nombre que ustedes decidieron ponerle, como se les dio la gana, tiene implicaciones. Eso es lo que hace el bebé, con la boca entreabierta, a ver si llega o no llega, como Winnicott, digamos, a ver si llega o no llega, ¿sí? Ese Beans, ¿sí? Que les vaya muy bien, muchísimas gracias. Descansen, buenas noches. No, al contrario, Juan, muchas gracias, ¿no? por el recorrido. Eh, Aunque sabemos que no nos ibas a contestar, creo que justo lo que aporta, pues tiene que ver con el recorrido, ¿no? Con todo este ejercicio, y que es un poco, sí, la postura que hemos intentado tomar y que intentamos hacer con estos espacios, ¿no? Como de plantear algo y de intentar construir algo. Ojalá todo fuera como más fácil y de encapsular, pero al final de cuentas creo que también esas cosas, que al final, digo, un poco ya lo mencionaba Sandy, que al final digo, no sé si, seguramente sí, algo de elegir el Día del Maestro, ¿no? En este espacio para no venir a compartir algo concreto, creo que es un poco la muestra del trabajo y de por qué te invitamos a venir a este espacio, ¿no? Entonces, al contrario, muchas gracias por compartir todo este recorrido, a todos los que estuvieron por acá y invitarlos, ¿no? A quien quiera ser parte del espacio, el espacio está para construirse. Sí, aprendí algo de Lacan, Carlos, en ese punto. Cuando, seminario 1, cuando plantea el maestro, ¿no? Zen, interrumpe lo que está sucediendo con una patada, con lo que sea, y posteriormente plantea en otro seminario, no recuerdo ahorita cuál, la cuestión de uno no es responsable de lo que haga el paciente hará o no hará lo que haga o no haga, sí, el analizante. Pero respecto de situaciones más o menos como de este estilo, sí, y yo te diría, ese elemento implica eso, ¿no? Que no es muy diferente de un ejercicio clínico, sí, de decir, hey, planteas A, planteas otra cosa, ¿qué pasa ahí? Sí, cuando dices, no contestas, yo te diría, algo contesto. Creo que algo contesto, ¿sí? Suerte, que les vaya rete bien. Gracias, Juan. Pues buenas noches a todos y pues, se vienen actividades, estén al pendiente y pues habrá que nos estamos viendo. Vale.